última sesión acerca de algún tipo de escritura que se tenía para esto. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la simbología que nosotros teníamos hace momento, que nos dice la función compuesta de g de x. Y esto lo que nos va a señalar es f sustituido por g de x. Eso es lo que nos va a señalar en este momento. F sustituido por g de x. Entonces, cualquier función que yo tenga, en este caso me van a dar dos funciones, una función f de x y una función g de x. Y lo que voy a hacer en este caso es hacer la sustitución. Por ejemplo, si me dieran g o f de x, aquí lo que nos van a decir es que vamos a sustituir f en lo que tenemos en g. Si nos dijeran f o f, vamos a sustituir en la función lo que tenemos en la función de f. Y g o g de x es g sustituido por g de x. Estas van a ser las nuevas significaciones de x. Son las diferentes formas en que se puede hacer que hagamos las compuestas. Entonces, miremos con esta parte que tenemos ya presente, con esta simbología. Vamos a comenzar a hacer las sustituciones que nos van a indicar en este momento. Todo lo que estoy haciendo aquí está grabando en PDF y está grabado en video para los curso. Entonces no tengan pena si no terminan de comer. Vamos a tomar la instrucción que se encuentre. Acá nos dice ya la expresión. Y vamos a tomar uno de los ejemplos que tenemos acá. Podemos tomar el número 2. Bueno. Entonces, ¿cuál es lo que nos dice el inciso A? El inciso A nos dice f o g de x. ¿Qué significa esto? Es f sustituido por lo que tengo en g de x. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, ¿qué es f? F es 5, pero en lugar de poner lo que tengo en x, voy a poner lo que tengo en g de x. ¿Ya? Entonces, en lugar de poner 5, voy a poner 6x menos 3. Porque esa es la parte de la sustitución. Más 2. Miren, es lo mismo que tengo en la función, solo que en lugar del x, sustituir lo que tenía en g de x. Es lo mismo. ¿Eso por qué? O sea, ¿por qué no toma el 5x más 2? Porque como aquí nos dice que sustituyamos. O sea, recuérdense que esto es f de x, que es 5x más 2. Pero acá nos dice f g de x. En lugar de x vamos a poner lo que tenemos en g de x. ¿Y qué tenemos en g de x? 6x menos 3. Es lo mismo, miren, 5x más 2, pero en lugar de x sustituimos el g, que esa es la simbología que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, vamos a operar. ¿Cuánto es 5 por 6x? 30x. Ajá. Y 5 por 3, 9. Perdón, 15. Yo mirando 3 por 3 estaba. Bueno, miremos ahora cuánto nos quedaba esta expresión. Menos 15 más 2. Menos 3. Y esa sería la primera expresión que nos están poniendo acá. Eso es f sustituido por g de x. Miremos el inciso B. En el inciso B, ¿qué nos dice? G o f de x. ¿Qué va a significar esto? Que en la función de g voy a sustituir lo que tengo en f de x. Entonces, miremos ahora, esto va a ser lo contrario a lo que hicimos anteriormente. O sea, que en este caso vamos a colocar el 6, pero en lugar de poner x, ¿qué vamos a colocar? 5x más 2. 5x más 2. Más, menos 3. Vamos a realizar la multiplicación. 6 por 5x, 30x. ¿Y cuánto es 6 por 2?
12. Y estos 12 pueden operar. ¿Cuánto sería 12 menos 3? 9. Más 9. Y ahí terminamos el inciso B. ¿Hay alguna duda con respecto a este procedimiento? ¿No? Muy bien. En el caso de de las 12 expresiones que nosotros tenemos acá, aquí está diciendo algo muy específico. Nos dice g de menos 2. O sea que primero encontremos quién es g de menos 2 y lo sustituimos. Y también encontremos f de 3 y lo sustituimos. Entonces ahorita lo que nos vamos a enfocar es en sustituirlo. Por ejemplo, g de menos 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a tomar esta expresión y en lugar de poner x, ¿qué vamos a colocar? Menos 2. Se va a sustituir el valor de x. Que sería 6 menos 2, 3. Operemos. ¿Cuánto es 6 por menos 2? Mire, ves, como acá aquí en estos dos incisos está haciendo algo específico. Nos dice primero que sustituyamos g de menos 2. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Primero la parte que está dentro de la función, que es g de menos 2. Entonces en lugar de colocarle x, le vamos a poner menos 2. Entonces aquí sería 6 por menos 2, 3. ¿Cuánto sería 6 por menos 2? ¿Menos 3? De una vez vamos a hacer la sustitución del f de 3, para que así ya tengamos la sustitución de x. En este caso, en lugar de poner el valor de x, vamos a sustituir el 3, que sería 5 por 3 más 2. ¿Cuánto es 5 por 3? 15 más 2, 17. Recordemos estos dos valores porque nos van a servir para esta expresión. Vamos acá. La expresión nos decía f de g de menos 2. Miremos. Vamos, el valor que está afuera nos va diciendo cuál es lo que vamos a ponerle prioridad, que en este caso sería el f. Entonces aquí va a ser 5x. Pero en lugar de x, ¿qué voy a colocar? Lo que tengo en g menos 2. ¿Y qué tengo en g de menos 2? Menos 15. Y acá dice más 2. Entonces ahora solo sería de operar. ¿Cuánto sería 5 por 15? Menos 75. Más 2. ¿Cuánto nos quedaría esta expresión? Menos 73. Menos 73. Ese sería el inciso C. Ahora miremos el inciso D. ¿Qué decía? G sustituido por f de 3. Entonces vamos a colocar lo que tenemos en G, solo que en lugar de poner x vamos a poner lo que nos dio la función de 3. Que en este caso sería 6 por 17 menos 3. ¿Cuánto es 6 por 17? 102 menos 3, 99. Y ahí ya terminamos este ejercicio. La expresión lo que nos están diciendo es f por g de x, es lo primero que nos dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar? A f sustituido por g de x. Entonces, ¿quién es f? F es x al cubo. Pero en lugar de x al cubo de x, ¿qué vamos a colocar? 3x. Y como este está elevado al cubo, lo vamos a elevar al cubo. Más 2. Y en lugar de x, ¿qué vamos a colocar? 3x. Y como este está elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. Entonces, miremos cuánto nos quedaría esto. 3x elevado al cubo. Así es. ¿Y cuánto es 3x elevado al cuadrado? Todavía hay que multiplicar esto y mirar si se puede operar. En este caso, 2 por 9x al cuadrado son 18x al cuadrado. Estos dos no son semejantes, por lo tanto no se pueden sumar. Así quedaría la expresión del inciso A. Este sería el inciso A. ¿No hay factor común ahí? Hay factor común, pero como en este caso solo nos piden que lo expresemos, ahí queda. Ahora, si nos dijeran factoriza el resultado, lo factoriza. Pero como solo nos está pidiendo la operación, ahí queda.
Miremos ahora el inciso B, que es G o F de X. En este caso va a ser G sustituido por F de X. ¿Quién es G? Es 3X, pero en lugar de X, ¿qué vamos a colocar? Todo esto, miren. X al cubo más 2X al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es operar 3 por X al cubo, 3 por 2X al cuadrado, y ahí quedaría. Ahora, para hacer el inciso C y el inciso D, vamos a necesitar de hacer la sustitución. Primero, en este caso, el inciso C nos dice G de menos 2. Entonces vamos a hacer la sustitución. ¿Quién es G de menos 2? En este caso vamos a hacer la sustitución. Aquí tenemos G de X, es igual a 3X. Entonces lo que vamos a hacer es colocar el 3 y en lugar de colocar el X vamos a sustituir el menos 2. ¿Cuánto es 3 por menos 2? Menos 6. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el otro que tenemos que sustituir? El F de 3. Entonces, en lugar de colocarle X, ¿qué vamos a sustituir? 3. Entonces aquí nos va a quedar 3 elevado ¿a quién? A la 3 más 2 elevado, 2 por 3 elevado a la 2. ¿Cuánto es 3 elevado al cubo? 27, muy bien. Más, ¿cuánto es 3 elevado al cuadrado? 9. Vamos a realizar la multiplicación. 27 y 2 por 9 son 18. La suma de esto, ¿cuánto nos daría? Muy bien. 45. Bueno, vamos a hacer la sustitución. En este caso, estos dos que acabamos de hacer ahorita nos van a servir para el inciso C y el inciso D. Iremos el inciso C. El inciso C es F sustituido por G de menos 2. ¿Sí era verdad? Sí. No. Entonces vamos a colocar F, pero en lugar de poner el X que vamos a sustituir, lo que nos quedó en G de menos 2. Entonces aquí sería X al cubo. ¿Cuánto nos quedó en G de menos 2? Menos 6. Entonces aquí va a ser menos 6 elevado al cubo. Y vemos lo siguiente, más 2X al cuadrado, más 2 menos 6 al cuadrado. Ahora vamos a operar. ¿Cuánto es menos 6 elevado al cubo? Menos 216. Bien. Y el 6 al cuadrado son 36 por 2, 72. ¿Y cuánto sería menos 216 más 72? Menos 144. Y ahí terminamos el inciso C. Era lo que habíamos hecho para que nos quedara este G de menos 2. Y en el inciso D, ¿qué es lo que nos piden? Es G sustituido por F de ¿quién? De 3. Y entonces vamos a ver quién es G de X. G de X es 3 por X. En este caso, ¿cuánto es el X? El F de 3, 45 nos quedó, ¿verdad? Y 3 por 45, 100. Muy bien. Entonces ahí terminamos los 4 incisos de cada uno de estos. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. ¿Cuándo va a repetir más de 2? En este caso nos dice que encontremos f o g de x y el dominio de f o g. Y el segundo inciso es g o f de x y el dominio de esta. Entonces, primero, f o g de x. Recordemos la simbología. ¿A qué es igual esto? A f sustituido por g de x. Entonces, miremos, acá tenemos la expresión de f, que es este, ¿verdad? Solamente que en lugar de colocarle x, vamos a sustituirlo por lo que tenemos en g de x.
Como aquí dice menos x al cuadrado, vamos a colocar menos la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más 1. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo tengo raíz y exponente al cuadrado? Raíz cuadrada y exponente al cuadrado. Se puede cancelar estas dos, por lo tanto nos va a quedar x menos x más 1. Entonces esa va a ser la función f o g de x. Ahora, miremos acá. Con el resultado que tenemos acá, encontremos el dominio. ¿Cuál sería el dominio? Todos los reales. Todos los reales, exactamente. Todos los reales. Porque aquí habíamos hablado que la mayoría de las expresiones iban a ser todos los reales, solo exceptuando ¿cuándo? Cuando nos quedan raíces, fracciones con denominador x y logaritmos. En este caso, en esas tres opciones hay que analizar el dominio. Pero si no nos quedó ni raíz, ni fracción, ni logaritmo, entonces serían todos los reales. ¿Sí? Bueno, miremos el inciso B. ¿Qué nos dice el inciso B? G o f de x. ¿Qué vamos a hacer acá? G sustituido por f de x. ¿Quién es g de x? Es la raíz cuadrada de ¿quién? De menos x al cuadrado más 1. Miren, aquí el dominio no puede ser todos los reales. Hay que analizar bien esta expresión. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a utilizar cuando tenemos raíces, recordemos cuál era el procedimiento que utilizamos. Una desigualdad, exactamente. Entonces, en este caso vamos a colocar 1 menos x al cuadrado, que el resultado de esto tiene que quedar mayor que 0. Ordené esto más que todo para que ustedes se den cuenta que esto es una diferencia de cuadrados. ¿Ya? Entonces, podemos factorizar. ¿Cuál sería la factorización de esto? 1 más x por 1 menos x. ¿Cómo? ¿Ha dicho que no se factoriza? Pero como nos están viendo dominio, sí. Como en este caso, es que lo que pasa es de que, mire pues, al momento que le dicen encuentre el dominio, yo le podría preguntar a usted, ¿qué valores harían que este resultado no nos quedara un resultado real? Entonces serían los números negativos, porque la raíz cuadrada de un número negativo es un número complejo, es un resultado imaginario. Entonces esto ya no entra entre los resultados de los reales. Entonces, como nos piden que encontremos el dominio, tenemos que utilizar el procedimiento para poder encontrar el dominio. En este caso, ¿cómo podemos encontrar el dominio? Colocándole a esta expresión mayor o igual que 0, para ver qué resultados nos van a quedar mayores o iguales que 0, porque necesitamos que todos los resultados nos queden positivos. En este caso, que es dominio, sí es necesario. Miremos, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar en una recta donde tenemos nuestros puntos críticos. ¿Cuáles serían nuestros puntos críticos? Vamos a igualar esto a cada uno de estos a 0 y los vamos a despejar. Acá el 1 queda, el x queda como menos 1 y miremos en el otro caso, 1 menos x, quedaría 1 es igual a x. O sea que en este caso tenemos menos 1 y 1, ¿dónde estarían nuestros puntos críticos? Le vamos a colocar aquí el menos 1 y acá el 1, acá tenemos el menos infinito y acá tenemos el más infinito. Recordemos de que donde están los puntos críticos nosotros vamos a colocar unas líneas imaginarias solamente para que nos sirva para observar nuestros puntos críticos. ¿Cuál sería el primer intervalo que tenemos acá? De menos infinito De menos infinito a menos 1 incluyéndolo. De acá a acá, de de menos 1 a 1 incluyéndolo. Y de acá, de 1 a incluyendo a más. así es. Muy bien. Ahora tomemos un resultado, un valor que esté entre menos infinito y menos 1. Menos 2. Y sustituyámoslo en la expresión que tenemos acá. Miren, en la que estoy señalando con rojo. Menos 2 dice. ¿Cuánto es 1 menos 2? Menos 1. Recordemos el signo, es menos. ¿Y cuánto es 1 menos menos 2?
3 es positivo. Menos por más, menos. O sea que ya sabemos de que el resultado aquí nos queda negativo. Un valor que esté entre menos 1 y 1, podemos tomar el 0, es más sencillo. Entonces 1 más 0 es positivo, 1 menos 0 es positivo también. Más por más, más. Ahora miremos el último. De 1 a más infinito. 2. 1 más 2. Y 1 menos 2. Negativo. O sea que el resultado nos va a quedar negativo. Ahora, miremos esta parte que nos va a indicar algo muy importante. Acá nos dice que tomemos los valores que estén mayores o iguales que 0. En este caso, ¿qué voy a tomar? Los positivos. ¿Quiénes son los positivos? Entonces, este va a ser nuestro dominio. Este va a ser nuestro dominio. Ahora, quiero que ustedes observen esto. Porque lo importante es de que esto lo podamos observar en un graficador. Yo por eso los solicité a ustedes que en sus, ya sea si tienen computadora, que traigan su computadora, si tienen, ¿cómo se llama? Una tablet, la traigan o en su celular, que también está GeoGebra en su celular para graficar y que ustedes puedan evidenciar lo que hicimos en este momento. Recuérdense cuál era la raíz que estuvimos trabajando. Solo vamos a esperar que abra el programa. Muy bien. Y es igual. En este caso, en los celulares sale rápidamente que la raíz, la simbología. En las computadoras es SQRT. Y acá era raíz de qué habíamos dicho, 1, no, x menos x al cuadrado. No, menos x al cuadrado más 1 era. Y presionamos Enter. Entonces vamos ¿cómo se llama? A ver en nuestra gráfica. Solo que aquí vamos a tener que manipular un poquito esto porque aquí está, miren. Que aquí está el dominio. ¿En dónde corresponde el dominio? De menos 1 hasta 1. Ahí es donde efectivamente se puede evidenciar lo que nosotros acabamos de comentar. O sea que en este caso el dominio de esta función nos quedó entre menos 1 y 1. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a realizar otra operación. Aquí vamos a necesitar nuevamente, son las mismas instrucciones, solo que en este caso pues vamos a necesitar analizar bien nuestro resultado. Muy bien, primero inciso A, nos dice f o g de x. Vamos a sustituir la función de x con g de x. Entonces en este caso aquí tenemos la raíz cuadrada de 3 menos, en lugar de x, ¿qué vamos a colocar? X más 2. ¿Podemos hacer alguna operación acá? La expresión aquí quedaría representada. Ahora lo que tenemos que analizar es cómo encontrar el dominio de esta función. ¿Qué se nos idea acá para poder hacer? Tenemos dos raíces. Una interna y la otra que nos quedó dos raíces. La primera parte, pues en este caso vamos a encontrar, porque esto no puede quedar negativa, ni esto puede quedar negativo. O sea que en este caso ninguna de las dos puede quedar negativa. Entonces lo que vamos a colocar acá es x más 2 es mayor o igual a 0. Y despejamos. ¿Cuál sería el resultado que tendríamos acá? X es mayor o igual que menos 2. ¿Estamos de acuerdo?
Ahora miremos en esta explicación acá, porque solamente podemos poner valores mayores a menos 2. Miremos si esto a la hora de sustituirla en esta función que tenemos afuera nos afectaría. Mayores a menos 2, ¿quiénes serían? Primero comencemos con menos 2. ¿Cuánto es menos 2 más 2? 0. ¿Y la raíz cuadrada de 0? 0. 3 menos 0 es 3. O sea que queda un número real. Miremos el siguiente. En el otro caso sería menos 1. Menos 1 más 2. Raíz de 1. Y 3 menos 1. Y la raíz cuadrada de 2 es un número real. O sea que estamos bien. Siguiente sería 0. 0 más 2 es 2. Raíz cuadrada de 2 es 1.41. Y 3 menos 1.41 nos sigue quedando un número real. O sea que en este caso, acá todo esto se está cumpliendo para esta función y para esta. Pero ¿qué nos haría que nos quedara un resultado mal acá para que nos afecte con esto? Que nos quedara un resultado mayor que 3. Eso sí nos afectaría. O sea que en este caso sí está claro que podemos comenzar de menos 2 hasta un cierto valor. Pero ¿qué cierto valor sería? ¿Qué valor nos daría como resultado aquí? 3. Miremos acá. ¿Qué valor nos daría como resultado aquí? 3. Sería un 7. 7 más 2, 9. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y 3 menos 3 es 0. O sea que en este caso solamente llegaría a 7. ¿Por qué? Si colocamos un 8, 8 más 2 es 10. Y la raíz cuadrada de 10 es 3 punto algo. Ya es más grande que este 3. Entonces, en este caso, hasta aquí llegaría nuestro dominio. Porque si utilizamos un valor más grande que 7, ya nos afecta. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Hay alguna duda? Miremos en la parte gráfica, porque siempre es importante que lo miremos en la parte gráfica para poder entenderlo de otra manera. Y si me recuerdan a la expresión, por favor. Vamos a colocar acá un nuevo. Es Y es igual a SQRT de 3 SQRT X más 2. Miren, si nosotros miramos esta expresión, ¿desde dónde comienza? ¿Y hasta dónde termina? Hasta 7. Efectivamente, como lo habíamos visto. ¿Sí? Solamente vamos a tomarle una captura para que usted pueda verlo. Entonces, por eso les digo, en este caso nosotros tenemos que analizar bien lo que nos están presentando. No solamente es de irnos a lo loco, no solamente colocar un dominio que se nos venga a la mente. Porque en medio de esas raíces, usted tiene que analizar bien su dominio, no solamente el colocar. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Vamos a hacer el siguiente. Yo quiero que ustedes lo intenten hacer, yo lo voy a resolver después, pero quiero que ustedes lo intenten hacer porque la idea es que ustedes lo logren. Sí, que vamos a tener que ganar. Mire, ¿le queda a usted? Vamos a ver. Bueno, lo que nos piden acá es G o f de x. O sea que lo que vamos a hacer es sustituir lo que tenemos en G por f de x. Lo que tenemos los valores de x. Entonces, g de x sería la raíz cuadrada de x más 2. Pero en lugar de colocarle x, ¿qué vamos a colocarle? Raíz cuadrada de 3 menos x más el número 2. Muy bien.
Entonces comencemos siempre con la parte interna. Vamos a tomar esta expresión y le vamos a colocar que sea mayor o igual que 0, porque en este caso, eso es lo primerito que tendríamos que ver. Despejamos el valor de x acá, nos quedaría menos x, menos 3, dividimos el menos 1, solamente que en este caso se invierte esta simbología, ya lo habíamos hablado de eso, y en este caso nos quedaría 3 positivo. ¿Estamos de acuerdo ahí? O sea que el dominio, si lo miramos así, solamente de la parte que tenemos interna, ¿de dónde a dónde sería? O sea, sería de menos infinito hasta 3. O sea que 3 sería la parte máxima que nosotros tendríamos acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora en este caso tendríamos que ver cuáles serían las partes mínimas que nosotros podríamos conseguir. Pero como en este caso no nos va a dar un resultado negativo acá, porque no nos va a dar ningún resultado negativo en una raíz, entonces cualquier resultado que nos quede acá siempre nos va a dar más 2. Entonces vamos a tener siempre el resultado positivo. O sea que en este caso nos va a quedar de menos infinito hasta 3. ¿Vamos? Miremos la gráfica. Por favor me dictan la expresión. ¿Y es igual a qué? Ajá. Otra vez es raíz, ¿verdad? Aquí sería la raíz, después otra raíz, 3 menos x. Ajá. Más 2. Entonces miremos, quiero que observen esta parte de esta expresión. Miren, no tiene límite. O sea que en este caso va de menos infinito ¿hasta dónde? Hasta 3. Este sería el análisis de esta expresión. De menos infinito hasta 3. Vuelvo a repetir porque aquí fue diferente en el caso anterior. Porque en el caso anterior tendríamos un signo negativo. O sea que en este caso sí nos pone con peligro que nos pueda quedar un resultado en este lado mayor que este porque nos queda un resultado negativo. En cantidad, ¿verdad? Ahora, de aquí, como es positivo, no importa el resultado que me quede aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que no me va a quedar ningún negativo acá por ser raíz cuadrada. Siempre nos va a quedar un resultado positivo. Y como tenemos positivo acá, entonces va a ser prácticamente de menos infinito. ¿Sí? Tenemos otro ejemplo entonces. Miremos la siguiente. La primera expresión nos dice el inciso A, f sustituido por g de x. Muy bien, entonces esta sí va a quedar un poco extensa el procedimiento porque ustedes vean que los dos tienen fracciones, entonces sí va a quedar un poco extensa el procedimiento. Miremos lo primero, f de x. ¿Qué nos dice acá? X, o sea que vamos a sustituir todo esto en lugar de la x. Va a quedar x menos 5, x más 4, más 2. Y abajo, x menos 1, o sea que sería x menos 5, x más 4, menos 1. ¿Ya? O sea que en este caso nos quedan dos fracciones bastante extensas. Aquí le vamos a colocar denominador 1 y denominador 1. Miremos. ¿Cuál sería nuestro denominador total acá? X más 4. ¿Cuánto es x más 4 dentro de x más 4? 1 por x menos 5 más x más 4 dentro de 1 es x más 4 por 2. Ahorita lo vamos a ver. Miremos la parte de abajo. El denominador sería x más 4. X más 4 dentro de x más 4 es 1 por x menos 5.
menos 1, ¿cuánto es x más 4 dentro de 1? X más 4, eso lo vamos a multiplicar por el valor que tenemos arriba. Vamos a operar, aquí nos daría x menos 5. ¿Cuánto es 2 por x y 2 por 4? 2x más 8. Todo esto dividido, x más 4. Operemos lo que tenemos aquí adentro. X menos 5, ¿cuánto sería menos 1 por x? Menos x. Y menos 1 por 4. Menos 4 de abajo. Vamos a bajar un poquito el signo de. Bueno, operemos entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? X más 2x, 3x. 8 menos 5, 3. Abajo es x más 4. Miremos acá, x menos x, 0. Menos 5 menos 4, menos 9. Y abajo, ¿se recuerdan de algo que yo les dije que en Guatemala apodaban todo, ¿verdad? Entonces multiplicamos extremos por extremos. Que sería x más 4. Y abajo, medios por medios, que sería menos 9 por x más 4. ¿Qué podemos eliminar acá? Perdón. Y aquí hay algo que tenemos que tener presente. Esto lo dije la semana pasada. Es cierto que se puede anular algo acá, evidentemente. Pero como nos están pidiendo dominio, no lo podemos eliminar. ¿Por qué? Porque en este caso, si no quedaría un dato que quedaría, ¿cómo se llama? Omitido, exacto. Omitido. Miremos pues, ¿cuál es qué nos podría dejar, qué nos podría dejar como resultados no reales lo que tenemos acá? Que los denominadores den 0. No nos puede quedar un denominador con 0. Entonces lo que vamos a hacer es igualar los denominadores que tienen x por 0. Por eso, miren, si yo lo hubiera anulado, no hubiera existido una omisión, ¿verdad? Entonces en este caso, despejamos el x acá. Y ya sabemos de que el menos 4 nos haría como denominador 0. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro dominio? Todos los reales que se toman. Exactamente. Solo vamos a subir un poquito más. ¿Cómo así? ¿Qué dije? ¿Es cierto? Mire, pues, es que lo que sucede en este caso es de que cuando nosotros tenemos fracción, nosotros dijimos, eso todavía lo dijimos en la 1A, de que en la 1A dijimos de que denominadores con fracción tenemos que tener cuidado porque el denominador no puede quedar con un resultado 0, porque si no sería un número indeterminado o no definido. Pero ahí como queda 0. Cuando sustituimos menos 4. ¿Cuánto es menos 4 más 4? 0. Entonces, ¿cuál sería nuestro dominio acá? Todos los reales, exceptuando menos 4. Es que sí se puede anular, pero a la hora de anularlo, nosotros estamos omitiendo este valor, que este no es dentro del dominio de la función resultante de este. Cuando mira dominio, si nosotros solo nos hubiera pedido la función, no hay problema, lo cancelamos. Bueno, incluso se queda así, porque tiene que para qué Exacto. Pero en el caso de dominio, sí necesitamos ver todas las expresiones que puedan dar denominador 0. ¿Ya? Bueno, miremos entonces, muchachos. Si se dieron cuenta, la expresión es
lo que hay que realizar cuando hay fracciones es bastante ligero. ¿Estamos de acuerdo? Esto sería bueno que lo analizaran para una posible respuesta de la noción. Miremos la siguiente, el inciso B. F de x aquí es igual, recuérdenme por favor, x más 2 y abajo x menos 1 y el g de x aquí es igual a x menos 5 y abajo x más 4 en el denominador. Muy bien, entonces en el inciso B lo que nos piden es g sustituido por f de x. ¿Cómo nos quedaría esta expresión? G de f de x. Entonces vamos a hacer esta sustitución. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que vamos a copiar los valores que tenemos en g, pero en lugar de x, vamos a sustituir todo eso. Entonces, miremos. Acá dice x menos 5, o sea que va a ser x más 2 dividido x menos 1 menos 5. Y abajo, x más 2 dividido x menos 1 más 4. Esa sería nuestra expresión. Hagamos de una vez nuestra resta algebraica. Aquí nos quedaría x menos 1. X menos 1 dentro de x menos 1, ¿cuánto nos da? Por x más 2. Ajá. Menos 5. ¿Cuánto es x menos 1 dentro de 1? Es x menos 1 y eso lo vamos a multiplicar por x de arriba. Muy bien, miremos entonces el valor que nos queda abajo. X menos 1. X menos 1 dentro de x menos 1 es 1 por x más 2. X más 2 más 4, prácticamente multiplicado por x menos 1. Vamos a operar. ¿Cómo nos quedaría el resultado del primer numerador? Menos 5 por x, menos 5x, menos 5 por menos 1, más 1. Todo esto dividido. Más 5. Más 5. Más 5. Miremos en el otro. ¿Cómo nos quedaría el otro numerador? X más 2, 4 por x y 4 por menos 1, más 4x menos 4 y abajo. Muy bien. Reduzcamos términos entonces. Yo sé que aquí me va a quedar x menos 1. Acá también me va a quedar x menos 1. ¿Cuánto es x menos 5x? 2 más 5 más 5. Miremos acá, x más 4x y 2 menos 4, extremos por extremos y medios por medios. Entonces nos va a quedar menos 4x más 7 multiplicado por ¿quién? Por x menos 1. Y todo esto dividido, 5x menos 2 por x. Se recuerdan que les acabo de mencionar algo muy importante, que nosotros podemos anular esto, pero estamos omitiendo esto en nuestros resultados. Recuerden que los denominadores no podrían quedarnos como valores cero. ¿Cuál sería entonces lo que vamos a omitir? ¿Qué nos daría 0 acá? 1. ¿Y qué nos daría 0 acá? 2 quintos. Por lo tanto, el dominio, ¿cuál sería? Todos los reales, exceptuando 2 quintos, 1. Esas serían las partes que se omiten. Las partes que se omiten. Muy bien. Ya vamos a terminar este capítulo. Solamente he enfocado en hacer más ejemplos porque si ustedes se dan cuenta, sí hay mucha tela que cortar acá. Muy bien. Y vamos a pasar al siguiente bloque entonces. En el siguiente bloque solo tenemos 2.
Es que voy a hacer el par y ustedes hacen el impar. Lo que nos piden en el siguiente bloque es resuelva la ecuación f o g de x. Esto es bastante sencillo porque nos está dando la expresión. Y lo que vamos a hacer nos dicen, recuérdense bien, f o g de x. O sea que es f sustituido por g de x. ¿Cómo nos quedaría entonces? Acá dice x al cuadrado. Entonces sería 2x menos 5 al cuadrado menos 2x menos 5 menos 2. Y esto lo vamos a igualar a 0. ¿Qué tenemos acá? Un binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Aquí solamente realizamos la multiplicación que nos sería menos 2x más 5 menos 2. Operemos. ¿Cuánto es 2x elevado al cuadrado? Más 2 por 2 por menos 5, menos 20x, menos 5 por menos 5, más 25. Vamos a reducir términos, por favor, con su calculadora. Ya les expliqué cómo se sacan los resultados, me van a ayudar a sacar los resultados. 4x al cuadrado, menos 20x, menos 2x, me va a dar menos 22x. 25 más 5 menos 2, más 28. Muy bien, por favor, ¿cuáles serían los resultados para esta expresión? 7 medios y 2. Ya tenemos. ¿Cómo se iguala a 0? Usted ya con su calculadora ya les expliqué cómo sacar los. Usted ya sale de una vez. Bueno, vamos a pasar a otro bloque más, que prácticamente serían problemas de aplicación. Voy a hacer la número 38. Veamos lo que nos dice la indicación. Dice varios valores de dos funciones t y s aparecen en la tabla siguiente. Acá nos dice el t y el t de t. Acá nos dice x y el s de x. ¿Qué es lo que nos dice en el primer inciso? Acá transformémoslo a la escritura que nosotros ya lo entendamos mejor. T sustituido por qué? Por S de 1. Ahora miren, escuche bien. S de 1. Cuando tenemos S de 1, ¿cuánto nos da el resultado? ¿Ya? O cuando tenemos S de 1, perdón. En el caso de S de 1, ¿qué sería el resultado que tenemos? S de 1 significa que X es 1. El resultado es 0. Entonces, en lugar de colocar S de 1, ¿qué vamos a colocar? 0. Y cuando tenemos en T 0, ¿cuál va a ser nuestro resultado? 2. Ahí está el primero. ¿Ya? ¿Vuelvo a repetirlo? Acá dice S de T o S de 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto sería T sustituido por S de 1. Recordemos que lo que está dentro es el valor de la variable. En este caso, como estamos hablando de S, ¿cuánto es X? 1.
Y cuando tengo S de 1, el resultado va a ser 0. O sea, lo de adentro es esto, miren. Lo de adentro es esto. Entonces, S de 1 es 0. ¿Ya? Ahora, como a nosotros, como ya tenemos cuánto es el resultado acá, en lugar de poner S de 1, ¿qué voy a poner? 0. Pero recordemos que esto lo que nos está diciendo es la variable que está interna. O sea que cuando t vale 0, ¿cuánto vale t de 0? 2. ¿Ya? Miremos los otros incisos para que usted lo vea bien. Esto solamente nos está sirviendo para que usted lo vaya comprendiendo mejor. Chaparrón dicen que todavía estamos locos. Miremos el inciso B. Acá sería S sustituido por T de 1. Vuelvo a repetir. ¿Quién es T de 1? Vámonos acá. Recuérdense que lo que está interno acá nos va a decir la variable. Cuando tenemos 1, entonces T de 1 ¿a qué sería igual? A 3. O sea que aquí va a ser S sustituido por 3. Pero recuérdense que es lo que está ahí. Ahora X vale 3. ¿Cuál es el resultado? 2. ¿Ya? Miremos inciso C. Miremos el inciso C. Pero mi gorda, si no va a estar. Este va a ser un poco más complicado que lo capten porque acá dice T o T. O sea que vamos a sustituir T de T. Entonces miremos. Aquí va a ser una sustitución de T de 1. Miremos acá. ¿Esto cuánto nos da? Cuando tengo que T es 1, ¿cuánto es T de 1? 3. Ahora miremos acá. Cuando tengo que T es 3, ¿cuánto es T de 3? Es 0. ¿Ya? Miremos el inciso D. S sustituido por S de 1. Miremos. Cuando tengo en X1, ¿cuánto tengo en S de 1? 0. Y cuando tengo en X0, ¿cuánto tengo en S de 0? 1. ¿Ya? Ahora el último que es T o S, perdón, vamos a escribirlo una vez con la descripción. T sustituido por S de 4. Cuando tengo que X vale 4, ¿cuánto vale S? 5. Y cuando tengo que T minúscula vale 5, No existe. no existe. No lo tenemos, no se puede determinar. Entonces en este caso no es. ¿Ya? Sí, así le va a poner un parcial. Muy bien. Escuchen entonces, muchachos, aquí quedaríamos con el 3%. Vamos a pasar a la siguiente expresión. Lo siguiente que vamos a ver son funciones polinomiales de grado mayor que 2. A esto necesito que le pongan mucha importancia porque no es que sea complicado, pero sí necesito su atención porque es un tema relativamente nuevo para la mayoría. Lo anterior pues solamente era manipular objetos que nosotros ya tenemos, ¿verdad? Ya con los conocimientos que ya hemos adquirido. Pero en estas funciones polinomiales ya vamos a tener varios ceros. Podemos tener 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros dentro de una misma gráfica. Entonces, por eso es que se van a utilizar diferentes técnicas para llegar a ello. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría la siguiente
ya estamos en el 4.1. Entonces, quiero que recordemos algunas cosas acá, muy importantes. Primero, cuando teníamos que y era igual a un número, esto nos iba a quedar una recta horizontal. Ahora, cuando teníamos que f de x era, por ejemplo, 2x más 1, era una recta con una pendiente que si es positiva, ya sabemos cuál era la orientación, y cuando era negativa, ya sabemos cuál era la orientación. En el caso de f de x es igual a x al cuadrado más a más bx más c, eso ya lo vimos hace poco, que era la parábola, prácticamente una parábola. Y habíamos visto que las parábolas se podrían correr dependiendo la función que nos iba a dar. Pero en el caso de las gráficas que son de grado mayor que 2, las gráficas pueden tener diferentes formas de interpretarse. Entonces, quiero que observen dos maneras que nos pueden quedar la gráfica. Por ejemplo, si la gráfica está con un x al cuadrado, pues vamos a ver si aquí tenemos. Si está un x al cuadrado, supongamos, un x al cubo, perdón, la gráfica que nos iba a quedar era una gráfica cúbica, que es como la que nosotros tenemos acá. Como esta que nosotros tenemos acá. Pero esto solamente es cuando solo hay un x y está elevado al cubo. Entonces las gráficas que nos van a quedar es de esta manera. O de esta manera si el x fuera negativo, ¿verdad? Que sería lo inverso. Eso ya lo habíamos graficado en la gráfica de funciones, ya habíamos visto con tablita y cómo graficaba. Ahora miremos en el caso de otras gráficas, por ejemplo, que sea una gráfica par mayor que 2. Miremos cuál es la diferencia de las gráficas pares. Tenemos un x a la 4 que es una parábola, pero es una parábola más grande, que tiene más abertura. Miremos en el caso de x a la 6, que es un poco más abierto, y en el caso de x a la 8 es mucho más abierto. Entonces, dependiendo el exponente, puede quedar que la gráfica nos quede de esa manera. Y si la gráfica fuera impar y solamente tenemos un x, puede quedar como la cúbica, solo que extendiéndola un poco más. Quiero que miremos en GeoGebra cómo quedarían las diferentes gráficas. Voy a hacerla primero cuando tenemos el x al cuadrado. Solo quiero que ustedes vayan viendo todo esto. Por ejemplo, y es igual a x al cuadrado. Miremos cómo nos quedó la gráfica. Tenemos una parábola normal con un vértice en 0. Ahora miremos el siguiente. Y es igual a x a la 4. ¿Qué es lo que sucedió? Exacto. Miremos en la siguiente. Y es igual a x a la 6. ¿Qué es lo que va sucediendo? Se va cambiando la abertura, si ustedes observan. ¿Qué es lo que va sucediendo con la abertura? ¿Se va agrandando o se va achiquitando? Miremos en el siguiente. Una más. Y es igual a x a la 8. Aún es más cerrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora miremos las siguientes expresiones. Esto es lo que sucede cuando tenemos grados mayores que 2, pero son pares. Entonces estas son las gráficas que nos van a quedar cuando son mayores que 2 y son pares. Ahora, después de esto vamos a ver cómo nos van a quedar las impares.
Miremos ahora las impares. En el caso de las impares, miremos, por ejemplo, y es igual a x al cubo. Es una gráfica cúbica normal. Miremos la siguiente. Y es igual a x a la quinta. Miremos, ¿qué es lo que sucedió? Miremos, en la x es igual a x a la 7. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que va sucediendo es que se va cambiando solamente la parte de la abertura o lo que se pueda ver en los valores de x. Esto es lo que sucede cuando tenemos solamente un x. Pero en este tema que se llama función polinómica de grado mayor que 2, puede ser que no nos quede solamente un x, sino puede ser que nos dé un rango de x. Puede ser que, por ejemplo, nos quede x al cubo más 2x al cuadrado. Entonces, dependiendo del grado de polinomio que nosotros tengamos, esa va a ser la cantidad de ceros posibles que tenemos. Por ejemplo, si el grado es 4, es muy posible que tengamos 4 ceros. Si el grado es 3, es muy posible que tengamos 3 ceros. Así, etcétera. Entonces, dependiendo el grado de polinomio que nosotros tengamos, así va a ser la cantidad de ceros que nosotros vamos a tener. Entonces, vamos a mirar este teorema. Este teorema es el teorema del valor intermedio. Ahora leamos lo que nos dice el valor intermedio. Dice, si f es una función polinomial, a la hora de referirse a y b son dos valores que se sustituyen y que sean diferentes, y f de a es diferente de f de b, para que a sea menor que 0, entonces f toma cada valor entre f de a y f de b en un intervalo de a y b. Más claro es imposible, ¿verdad? Ahorita vamos a explicar los números para que usted los pueda entender mejor. Lo que sucede acá es lo siguiente: que tenemos un valor que está entre a y b. Entonces, si el valor que está entre a y b y los dos valores quedan de este rango, entonces el intervalo que vamos a tener es desde este punto a este punto. Pero a lo que a nosotros nos va a interesar es lo siguiente: porque si en el caso que el resultado de A nos queda negativo y el resultado de B nos queda positivo, significa que mi gráfica pasó cortando entre un valor que esté entre los dos. Porque uno es negativo y el otro es positivo. Ahora, en el caso contrario, si el primer valor me quedara positivo y el siguiente valor nos quedara negativo, entonces ahí señala que entre este valor, entre A y B, va a haber un momento en que la recta va a pasar cortando entre estos valores. Eso es lo que nos pide el teorema del valor intermedio. Entonces, por ejemplo, acá vemos, aquí nos piden solamente que grafiquemos, miremos el valor del valor intermedio, aquí ya lo tenemos.
menos 6, además son muy similares. Mira, pues, lo que a nosotros nos interesa nada más es lo siguiente. Ver si alguno de, si entre el rango que tenemos entre menos 3 y menos 2, hay un valor que nos queda positivo y un valor que nos queda negativo. Porque si un valor nos queda positivo y el otro nos queda negativo, significa que entre este intervalo la gráfica pasó cortando. ¿Sí? Miremos, pues vamos a sustituir. Acá dice primero f de menos 3. Con su calculadora, por favor. 2 por menos 3 al cubo más 6 por menos 3 al cuadrado menos 3. ¿Cuánto nos da eso? El siguiente va a ser f de menos 2. Va a quedar 2 menos 2 al cubo más 6 por menos 2 al cuadrado menos 3. ¿Cuánto nos queda primero? Menos 3 en el primero. Y en el segundo, más 5. Entonces, miren, va a haber un valor que va a pasar cortando entre estos dos, ¿sí o no? Significa que la gráfica, por ejemplo, que acá tenemos menos 3 y acá tenemos menos 2. Entonces, acá nos queda, por ejemplo, acá el menos 3 y acá el 2. La gráfica va a pasar cortando en algún punto. En la recta. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo el valor intermedio. Que si nos queda un valor que esté entre esos, va a pasar cortando la gráfica. Entonces nosotros vamos a colocar f de menos 3, que nos quedó menor que 0. Y f de menos 2, que esto nos quedó mayor que 0. Nos quedó positivo y el otro nos quedó. Eso es lo único que usted tiene que hacer en ese bloque. Determinar si hay una gráfica que pasó cortando entre ellos. Ahora yo quiero que usted mire esta parte en la gráfica que nos va a quedar en GeoGebra, porque la gráfica que nos va a quedar en GeoGebra, miren cómo nos quedaría. Aún no nos están pidiendo nada más, solamente que determinemos si hay un valor intermedio. Dígame la función, por favor. X al cubo era, ¿verdad? 2x al cubo. Miremos la expresión. Es la 6. 2x al cubo más 6x al cuadrado. ¿2x al cubo más 6x al cuadrado menos 3? Miren, esa es la gráfica que nos quedó. ¿Ya? Ahora miren, entre menos 3 y menos 2, cabal entre estos dos hay un valor intermedio que pasó cortando nuestra gráfica. Eso era lo único. Solamente nos pedían que determináramos si había un valor intermedio entre estos dos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que nos van a pedir los demás, que usted encuentre si hay un valor que pasa cortando la gráfica. En este caso, si los dos nos quedaran positivo, no pasó cortando. Exacto, porque los dos quedarían arriba. Si nos quedaría negativo, tampoco pasó cortando. Solamente cuando hay un cambio de signo entre los valores. ¿Cómo? Sí, pero como ahorita no nos están viendo nada de gráficos, solamente que ahora miremos en la siguiente parte, jóvenes. En la siguiente parte, que esto es bastante importante, porque en la siguiente parte nos van a pedir que encontremos dónde pasa cortando la gráfica. En este caso, donde pasa cortando la gráfica en una función, a esto se le llama ceros de la gráfica. Por ejemplo, si yo tuviera
f de x es igual a x al cubo menos x al cuadrado. Entonces, mi pregunta es acá, ¿cuáles son los ceros de la gráfica? Entonces yo lo puedo hacer si en este caso si tengo la herramienta de factorización, es factorizar. ¿Cuál es el caso de factorización que tengo acá? ¿Y cuál es mi factor común? ¿Cuánto es x al cubo entre x al cuadrado? ¿Y x al cuadrado entre x al cuadrado? 1. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar los ceros es igualar cada uno de estos a 0. Vamos a igualar cada uno de estos a 0. ¿Cómo quito este cuadrado? La raíz más menos la raíz cuadrada de 0. Y esto nos da 0. En este caso, ¿cómo espejo nada más? Entonces, bien, quiero que se den cuenta de esto. Que vamos a tener 3 ceros. ¿Qué grado de polinomio tenemos? 3. Y tenemos 3 ceros. Miren, 1, 2, porque aquí tengo más 0 y menos 0, pero como es 0 en él, entonces aquí tenemos 2 ceros y el otro es 1. Entonces tenemos 3 ceros. Ahora, quiero que completan. ¿Cómo así si es 1? ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Te digo 3 ceros y es 1? No, es que mire pues, a la hora que nosotros tenemos, a la hora que nosotros llamamos 0, es el que pasa cortando. O sea que en este caso esto sería un 0 de la gráfica. ¿Ya? Ahora miren pues, quiero que se den cuenta de lo siguiente. Y por favor quiero que le traten de poner mucha atención. Cuando la gráfica nos queda, por ejemplo, el x es igual a 1, la gráfica pasa normal, pasa así o pasa así. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tenemos un cuadrado, la gráfica va a rebotar. O sea que viene acá y rebota, o viene acá y rebota. Entonces, quiero que se den cuenta en esta parte de lo que voy a poner en la gráfica. Miremos es x al cuadrado menos x al cubo. Quiero que se den cuenta de cómo nos va a quedar esta gráfica. Miremos pues. ¿Cuál era la función, dijimos? Y es igual a x al cubo. No escribo. Y es igual a x al cubo menos x al cuadrado. Miren, dense cuenta de esto. ¿En dónde rebotó? En 0. ¿Y en dónde pasó libre la gráfica? En 1. Entonces es muy importante esto porque en la gráfica que nosotros vamos a tener acá, a este, como tiene un exponente al cuadrado, se le conoce como multiplicidad 2, perdón, y a este multiplicidad 1, porque el exponente aquí que tengo es al cuadrado y aquí el que tengo es 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? Entonces vuelvo a repetir. Cuando la gráfica rebota, recuérdense que esa es una multiplicidad 2. Y cuando la gráfica pasa normal, cortando normal, es multiplicidad 1. Pero también hay otra que es de multiplicidad 3. ¿Cuál es la gráfica de multiplicidad 3? Que es cuando nos queda algo así. Esas son de multiplicidad 3. Cuando la gráfica pasa, es más extendido esto. Miren, es más extendido esto y es más extendido. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les estoy explicando esto? Por lo siguiente. Miren, en esta parte del siguiente bloque, nos dan gráficas y nos piden que encontremos cuáles serían las posibles funciones que tenemos acá. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá miren, aquí donde tenemos ceros,
En menos 1, 1 y 2. ¿Hay aquí alguna que tenga de grado 3 o de grado 2 o de grado 1? Todas son de, no, pero los ceros, de multiplicidad 3, de multiplicidad 2 o multiplicidad 1. Todos son multiplicidad 1. Todos son multiplicidad 1. Porque la gráfica pasó libre. ¿Estamos de acuerdo? La gráfica pasó libre. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es la función? Pues muy simple. Miren cómo lo vamos a hacer. Así sencillo. Voy a poner f de x es igual a x menos el primer cero por x menos el segundo cero por x menos el tercer cero, etcétera, etcétera, cuantos ceros se le ocurra poner en la gráfica. Entonces acá a este se le llama coeficiente principal, pero en el primer capítulo el coeficiente principal va a ser 1, o sea que en este caso lo omitimos. ¿Cuánto nos quedó el primer cero? Dijimos menos 1, entonces vamos a colocar acá menos 1, el primer cero. ¿Cuánto nos quedó el segundo cero? 1. ¿Y el tercer cero? 2. Entonces a la hora de operarlo, x más 1, x menos 1 y x menos 2. O sea que en este caso vamos a ir a buscar una gráfica que nos quede, con una función que nos quede de esta manera. ¿Cuál sería? Efectivamente esta. Esa sería la función. ¿Ya? Y así con los otros dos. Por ejemplo, miremos el inciso D. El inciso D. ¿Qué multiplicidad tenemos? ¿O qué? Primero miramos los ceros. ¿Cuáles serían los ceros? El 0 y el 2. Pero una es de multiplicidad 2. ¿Cuál es la de multiplicidad 2? 2. Entonces, ¿cómo le haríamos para ponerla acá? Esta es la primera gráfica. Ahora en la segunda tendríamos f de x. ¿Cuál era el primer cero, dijimos? 0. ¿Y el segundo cero? 2. Pero este era de multiplicidad 2. ¿Estamos de acuerdo? Cuando es de multiplicidad 2, nosotros le ponemos exponente 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto nos quedaría esto? X menos 0 es x. Y el otro es x menos 2 cuadrado. O sea, que ¿cuál sería esta expresión? La primera. ¿Estamos de acuerdo? Se llama 0 cuando pasa cortando la gráfica. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí está claro todo lo que les estoy diciendo ahorita? ¿No hay ninguna duda? ¿Cómo? Es que mire, pues, cuando rebota la gráfica es multiplicidad 2. Por ejemplo, en esta parte, miren, que en este caso la gráfica viene normal. Aquí es multiplicidad 1, pero acá es multiplicidad 2, miren, porque acá pasó rebotando nuestra gráfica. Exacto. Cuando rebota, porque mire, aquí es un 0, porque sí toca la gráfica en este punto, pero en lugar de bajar o pasar cortando, subió. Entonces en este caso se llama multiplicidad. Ahora, si la gráfica fuera así, miren, si la gráfica fuera, vamos a hacer aquí una de multiplicidad 3. No creo que en este capítulo ponga multiplicidad 2, perdón. No, el 3, perdón. No hay multiplicidad 3, pero más adelante en los otros capítulos hay. Cuando rebota. Exacto. Por ejemplo, aquí miren, aquí hasta es multiplicidad 2, porque aquí rebotó en esta. En esta vez viene acá, rebotó. Aquí está la multiplicidad 2. Y esto sería esta. Acá, aquí todas serían de multiplicidad 1. Porque no rebotó la gráfica.
Ahora miren, pues, si la gráfica fuera así, miren, si la gráfica fuera así, que tiene una curvita así, ese ya es multiplicidad. Pandeando rebota, pero sí pasó así esa gráfica. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pues, puede ser cualquier número, pero que rebote en X. Porque, por ejemplo, en este caso, mira aquí, este no es 0 en X, pero en X es 2, pero rebotó acá. Esa se le llama 0 de la gráfica, porque rebotó y tocó en un punto en el eje X. Ahí todos son 1. Todos son 1. No importa. O sea que en este caso sería X más 2 por X más 1 por X menos 2. Entonces, miremos en este caso, ese sería el resultado que tendríamos acá, que sería esto. ¿Ya? Ahora, miremos lo siguiente, pues, muchachos. Como lo vuelvo a repetir, acá dice, miremos la indicación que nos dice en este caso, utilice la noción de flecha para describir la comportación de la función. No digo que gráfica. No digo que gráfica. Ahora, en el caso de acá, sí nos piden que tracemos una gráfica. Y acá es donde yo quiero que ustedes vayan observando cómo es. Miren, sí les voy a ser muy sincero en esta parte de la gráfica. Vamos a ver. Vamos a poner la siguiente en esto que vamos a hacer acá, vamos a graficarlo. Pero sí quiero ser muy sincero en lo que voy a decir ahorita. Usted esta gráfica que le va a quedar es un esquema de la gráfica, no es una gráfica en sí. Porque para poder graficar esto, nosotros necesitamos de saber derivadas. Para poder graficar bien esta gráfica. Entonces lo que vamos a hacer aquí es solo esquematizar una gráfica. Por ejemplo, miremos la número 26. ¿Cuántos ceros vamos a tener acá? Miren cuántos ceros. ¿De qué grado es nuestra función? Entonces, ¿cuántos ceros vamos a tener? 3. ¿Ya? El grado de polinomios nos van a decir cuántos ceros vamos a tener, cuántos ceros posibles. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es factorizar. Recordemos un poquito de esto. ¿Qué caso de factorización observa usted que podría ser este? Factor común por agrupación, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la primera Ya me está pidiendo carga. Bueno, miremos entonces, muchachos. La primera agrupación va a ser x al cubo menos x al cuadrado, más la siguiente agrupación que sería x más 1, caso de factorización. ¿Cuál sería el factor común acá? X al cuadrado. X al cuadrado. X al cuadrado. X al cubo dentro de x al cuadrado. X al cuadrado dentro de x al cuadrado. 1. Miremos el siguiente. Acá
Si ustedes se dan cuenta, no hay un factor común, pero sí podemos sacar el signo negativo, porque es lo mismo que tengo aquí que acá, pero con signos distintos. Entonces saquemos el signo negativo para que así menos dentro de menos nos dé más. Y más dentro de menos nos dé menos. Ahora ya tenemos el factor común acá, que va a ser x menos 1. Todo esto y otro x menos 1, x al cuadrado. Todo esto y otro x menos 1 me va a quedar 1. Aquí ya estaría factorizado, pero aquí tengo otro caso de factorización. ¿Qué caso sería? Diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primero, x. La raíz cuadrada del segundo, 1. 1 es positivo. Bueno, les pregunto, ¿estos dos son iguales, sí o no? Entonces miren, vamos a poner x menos 1 al cuadrado, porque es lo mismo. Y el otro va a quedar x más 1. Esa sería nuestra función ya factorizada. ¿Estamos de acuerdo ahí? Nos están pidiendo que grafiquemos la gráfica. Entonces lo que vamos a hacer es igualar cada paréntesis a 0. Entonces aquí ya está este paréntesis igualado a 0. Y aquí vamos a igualar este paréntesis a 0. ¿Cómo quitamos el cuadrado? Más menos raíz cuadrada de 0. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 0? 0. Despejemos el x, aquí nos quedaría 1. ¿Ya? Miremos acá, despejemos este otro y nos va a quedar menos 1. Bueno, ahorita lo que vamos a hacer es un esquema de la gráfica. Ya les comenté que no nos va a quedar una gráfica normal porque necesitamos cálculo y aprender a derivar para poder hacer esta gráfica. Entonces, ¿cómo vamos a graficar esto? Lo que vamos a hacer es colocar un esquema. En este esquema vamos a colocar como hicimos en las desigualdades, signos. Entonces, donde están nuestros ceros, vamos a colocar una línea guía. ¿Dónde están los ceros? En 1 y en menos 1, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a colocar unas líneas punteadas. Lo vamos a colocar aquí para que usted lo pueda ver que son punteadas. Entonces, ¿dónde está menos 1? Lo tenemos acá, vamos a dejar una línea punteada acá. Y en 1 vamos a dejar una línea punteada acá. Entonces vamos a poner los ojos color para que no se confundan. Bueno, entonces acá tenemos menos 1 y acá tenemos 1. Por favor, con su calculadora me ayudan a obtener estos valores. Aquí tengo menos infinito y acá tengo más infinito. Un valor que esté entre menos infinito y 1. Tomemos cualquiera que esté ahí. Entre menos infinito y menos 1. Menos 2. Por favor, lo van a sustituir acá. Entonces sería menos 2 menos 1 es menos 3. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos 2 más 1 es menos 1. Por 9, menos 9. O sea que el signo nos quedó negativo.
Entonces lo que vamos a hacer ahorita es lo siguiente. Vamos de menos infinito a menos 1, cualquier número que usted ponga acá le va a quedar negativo. Entonces lo que vamos a hacer es subrayar, hacer un cuadrado acá y vamos a decir que los valores que nos quedaron acá son negativos. Entonces vamos a pintar acá un color para que usted lo mire. Vale. Entonces aquí tenemos, recuérdense siempre que aquí es en la cañonera se mira de otro color, pero para que ustedes vean aquí va a ser de otro porque es la cañonera que ya tiene el problema. Bueno, entonces un valor que esté entre menos 1 y 1, 0. Sustituyamos la función, por favor. 0 menos 1, menos 1. Al cuadrado, 1. 0 más 1, 1. Y 1 por 1, 1. Entonces aquí vamos a dejar nuestro cuadrado. Parte. Vamos a, ¿cómo se llama? A tratar de que nos quede subrayada esa parte y lo vamos a pintar. Muy bien. Ahora entre 1 y más infinito. 2, sustituyamos en la función, por favor. 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1. Y 2 más 1, y 3 por 1, 3, es positivo. Entonces, aquí nos va a quedar la siguiente parte de nuestra gráfica. ¿Qué significa esto? Como hay dos valores que quedaron positivos, significa que la gráfica va a tener un punto que es de multiplicidad 2. Y eso ya lo habíamos visto nosotros. Desde que factorizamos. Bueno, entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestra gráfica? Como es un esquema, vamos a poner puntos en estas partes de la gráfica para que nos guíen nada más. Lo que sí tenemos que saber es de que estos puntos tienen que pasar cortando acá. Aquí vendríamos, aquí rebota mi gráfica y se viene para acá. Este sería el esquema de mi gráfica. ¿Ya? Entonces miremos, ¿dónde tenemos la multiplicidad 2? En 1. Y efectivamente, aquí tenemos la multiplicidad 2. Ahí es donde pasó rebotando. ¿Ya? A la hora de igualar el x menos 1 al cuadrado, nos queda que es el 1 donde pasa rebotando. ¿Ya? Miremos. Entonces, en toda esta parte de las gráficas, usted va a tener lo siguiente. Por ejemplo, miren en esta parte, aquí ya tenemos multiplicidad 3. Miren, quiero que se den cuenta cómo vamos a hacer esta parte de la multiplicidad 3. Voy a pasar a lo siguiente. Si yo les dijera qué grado de polinomio es esta función, ¿cuál sería el grado de polinomio? A ver, díganme. El grado 7. Si yo multiplico esto, aquí tengo 3. Este elevado nos quedaría 2. Aquí 1 y acá 1. 3 más 2,
¿Más 1? ¿Más 1? Y te da 2. ¿Vamos? Bueno, vamos a trabajar entonces esto. Igualamos cada uno de estos a 0, porque este está elevado al cuadrado, pero lo igualamos al cuadrado y lo elevamos al cuadrado. Acá no hay exponente, entonces lo podemos poner libre, al igual que acá. Y despejamos. ¿Cómo quitamos el x al cubo? Raíz cúbica de 0. Y eso nos da 0. Miremos acá. ¿Y cómo quitamos el cuadrado? Raíz cuadrada más menos raíz cuadrada de 0. Y a la hora de despejar esto nos queda menos 1. Acá, x2 y acá, x4. Aquí es donde va a pasar nuestra gráfica constante. Es donde va a pasar nuestra gráfica. Bueno, vamos a hacer entonces en este caso nuestro plano cartesiano. Lo vamos a hacer una vez acá ya que nos quedó espacio. Lo siguiente lo vamos a poner punteado donde están los ceros. ¿Dónde estaría nuestro primer cero? El 0. Aquí va a estar nuestro primer cero. ¿Dónde está el segundo? El menos 1. Siguiente. 2. 4. Y el 4. Le vamos a colocar menos 1, 2, 4. Por favor, aquí tenemos menos infinito y acá tenemos más infinito. Con su calculadora, por favor, vamos a sustituir un valor que esté entre menos infinito a menos 1 en la función original. Bueno, entonces miremos, ¿cuánto nos quedó el primer resultado? Negativo. Negativo 2. Entonces, vamos a dibujar nuestra gráfica en la parte negativa. Negativo, dijeron ustedes. Bueno, miremos el siguiente que está entre menos 1 y 2. Tomemos entre menos 1 y 0, perdón, porque 0 es un 0 también. Podemos tomar el 0, menos 0.5, menos 0.6. Da positivo. No, está negativo. Porque es que como aquí tendría que rebotar mi gráfico. ¿Está positivo? Entonces por favor revisen el menos. Si es negativo, si es Ahora miremos el otro. Que esté entre 0 y 2, por favor. Ese sí da positivo. Este sí da positivo. Ahora, el que esté entre 2 y 4 da negativo. Da negativo. Exacto. Y el otro nos daría
¿Cuál? En el 1. De 1 a más infinito. El 2 negativo. Perdón, de 4 a más infinito es 4. Es que el otro era de 2 a 4 y el otro era de. Es que aquí no termina de 2 a 4 y el otro era de 4 a más infinito. ¿Cuánto? De 4 a más infinito. Da negativo. No, positivo. Miremos pues, muchachos. La gráfica nos quedaría de esta manera. Por favor, pongan mucha atención. Vamos a poner puntos donde sea acá. Venimos acá. Cabal en -1 rebota. Ahora miren, este es de multiplicidad 3. ¿Se recuerdan que les había dicho de la multiplicidad 3? Aquí tenemos que hacer una curvita. La curvita es algo así. Después bajamos. Después subimos. Entonces, donde está esa curvita es porque es el de grado 3. Donde rebota la gráfica es porque es de grado 2. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando pasa normal es de grado 1. ¿Ya? Les voy a comentar esto porque fíjense que los futuros ejercicios a ustedes le van a dar la gráfica y le van a decir de qué grado es el polinomio. Entonces usted tiene que identificar, por ejemplo aquí tengo 2 ceros. Acá tengo 3 ceros. ¿Cuánto damos ahí? 5. Acá tengo otro 0, normal, 6. Y el otro, entonces la gráfica es de grado 7. Y a veces es importante que tiremos. Ahora aquí miren, dice aquí trace la gráfica de una polinomial dado el diagrama. Aquí es muy sencillo, porque aquí nos están dando ya los resultados. Entonces solo es graficar de más a más, viene acá y pasa acá. Aquí menos, entonces de aquí a baja normal. Aquí más, sube. Acá menos, baja. Eso es lo que nosotros tendríamos que graficar. Lo voy a hacer para que ustedes lo miren. Entonces aquí más a más significa que la gráfica rebota. Después toma un menos, baja, sube y baja. Esta sería la gráfica que nos queda. Más a más es un rebote. Ahí baja, sube y baja. Si la gráfica queda así, ¿de qué grado es el polinomio? Grado 2, 3, 4, 5. Grado 5. ¿Cómo? Porque usted cuenta los ceros, ¿verdad? Pero como acá hay 2 ceros, porque aquí es de multiplicidad 2 porque rebotó la gráfica. Entonces ahí son 2, 3, 4, 5. Muy bien. Por ejemplo, acá dice un polinomio de, en este caso nos dan el polinomio y nos dice cuándo es positivo y cuándo es negativo. Entonces, en este caso, pues es hacer la gráfica como lo hemos hecho anteriormente. Solamente nos da la explicación. En este caso, pues tendríamos que utilizar factor común para realizarlo. Y se dan cuenta, la mayoría de expresiones que tenemos acá nos dan la función y es nuevamente es para que hagamos la gráfica. Muy bien, vamos a pasar al siguiente tema.
que se llama grados, propiedades de la división. Las propiedades de la división, les iba a comentar de que estas propiedades de las divisiones es muy importante que tengamos presente lo siguiente. Van a haber expresiones que no se van a poder factorizar. Cuando las expresiones no se pueden factorizar, no significa que la gráfica no se pueda graficar, no pueda tener una gráfica formal. Simplemente que el método que es por factorización ya quedó limitado ante la gráfica que van a presentar acá. Entonces es por eso que nosotros vamos a necesitar de ver otros recursos para encontrar los ceros en las gráficas. ¿Y cómo encontramos esos recursos? Por medio de las propiedades de las divisiones. Aquí vamos a ver dos divisiones. La división polinómica y la división sintética. Son dos divisiones que nos van a servir a nosotros para poder encontrar otros ceros de la división. Ahora, sí les voy a comentar. Todas las funciones polinómicas, todos los temas tienen un tema central. Por ejemplo, todo lo que hemos visto en la matemática, la 1A y la 1B, hemos necesitado de un recurso muy esencial, que es la factorización. Si hablamos de un tema central entre las funciones polinómicas, esta sería. Porque cuando no pueda graficar una con factorización, las propiedades de la división. Ahí necesitamos eso. Porque después vamos a ver algo que se llama la regla de signos de Descartes, donde se va a seguir aplicando la división sintética. Entonces es muy importante